La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Las voces más destacadas de Latinoamérica, España y Portugal se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Bueno, hay un lema que es mítico, que es hundimos nuestras cabezas en los altavoces para no escuchar cómo se derrumba el mundo. En este episodio se habla del cine como un ritual. Oliver Lache es un director, guionista y actor español nacido en París. En 2011, su ópera prima, Todos vosotros sois capitanes, se estrenó en la quincena de realizadores. Y desde entonces todos sus trabajos han sido estrenados y premiados en Cannes. Mimosas obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica. Lo que arde ganó el premio del jurado de la sección Una cierta mirada. Y en la más reciente edición del festival, consiguió el premio del jurado de la competencia oficial por su cuarto largometraje, Sirat. En su filmografía, rodada entre Galicia y Marruecos, ha explorado un carácter metafísico y espiritual del cine, que invoca con frecuencia un vínculo sensible y profundo entre sus personajes y los elementos de la naturaleza que lo rodean. En entrevista con la programadora italiana Eva Sangiorgi, Oliver habla de las experiencias musicales y vitales que inspiraron Sirat, así como de su proceso de escritura con el guionista argentino Santiago Fillol. Es lindísimo estar aquí contigo, porque la película es extraordinaria, punto primo, pero bueno, no vamos a hablar de mis opiniones sobre eso. Y porque también me parece muy significativo o especial estar transmitiendo, grabando ese podcast desde Cannes, porque tu carrera ha marcado todas las geografías de Cannes desde el comienzo. Y bueno, ahora Sirat en competencia para Palma. Entonces, tienes también una gran historia con este festival. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz. Estar en competición es tan difícil, ¿no? Tan pocas pelis y tan buenas. Sí. Y bueno, también pues miras un poco atrás y ves un poco el recorrido, ¿no? Y es bonito, ¿no? Ahora hay otros jóvenes cineastas que van a la semana, a la quincena, y te los encuentras, y hay un poco un juego de espejos, ¿no? Te acuerdas de ti, Sí. Y nada. A mí me sucede después de mucho tiempo viajar en eso de los festivales. Bueno, ciertas cosas, evidentemente, pertenecen a la dimensión del trabajo, pero también a otras dimensiones que no amo. Pero en Cannes, sí, me sirve mucho de sentir el pulso del cine. Y en esta edición en particular siento que hay muchas cosas buenas que vienen de la reflexión cinematográfica y que, que permiten un momento tomarse el tiempo de estar sentados y ver. Lo estoy sintiendo de una manera muy emotiva. Será que hoy estoy particularmente cansada, pero en relación a lo que sucede en el mundo, quiero decir que la frivolidad del festival también un poco se anula con las películas. Es muy importante. Con el pulso del cine, creo que has dicho, ¿no? Con la cinefilia, que está ahí, que es muy viva y muy potente, ¿no? Muy intensa. Yo creo que dormimos poco porque la energía que hay aquí es muy intensa. Todos los que trabajamos en el cine a lo largo del año, desde cualquier departamento o gremio, es que aquí conectamos encuentra sentido muchas veces nuestro trabajo, ¿no? Y jolín, es algo que hay que agradecer a Francia, ¿no? O sea, aquí el contacto con el público cuando vienes con una película es increíble. O sea, yo desde el principio me ha parecido, ¿no? Es como si, fíjate, ¿no? Como a veces un poco los franceses están un poco en el control, pero, o sea, aquí verdaderamente se dan al niño, al entusiasmo, se dejan llevar por la energía de las pelis. Cada peli que van a ver lo hacen como, no sé, como alguien que a lo mejor ve algo nuevo, magia, ¿no? Hay algo muy mágico, ¿no? He estado estos días mucho con gente que tiene cines, ¿no? Sí. Y que hacen su trabajo, o distribuidores independientes, hacen su trabajo, tienen que ver sus pelis, hacen sus calendarios, pero sobre todo es ver, o sea, las ganas de ver buen cine, ¿no?
que tienen, ¿no? Y cuando lo ven o cuando hay algo ahí que les funciona, ¿no? La manera que tienen de hablarlo, ¿no? Es bonito. Episodio especial Cannes 2025. Oliver Lache, Sirat. Tu manera de hacer cine me ha impresionado siempre, pero con esta película vista en la pantalla grande me doy cuenta de tanta coherencia en tu manera de vivir el espacio, y con el espacio una parte muy espiritual, pero antes que nada, la verdad, impresionante cómo logras describir el paisaje porque lo conoces tan bien. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer la película? Bueno, el proceso de escritura fue muy largo. Uh-huh. Yo acabé Capitans y ahí escribí varios tratamientos diferentes, y uno de ellos era una suerte de autos locos. Estamos hablando del 2011. Una Uh-huh. carrera demencial en el desierto, uh-huh, con una serie de personajes que me había ido encontrando, ¿no? Me acuerdo, estaba, por ejemplo, Mohamed Kisi, que es uh-huh, el Tong Po de las pelis de Jean-Claude Van Damme, ¿no? Y fui allí, él vivía cerca del desierto, o sea, que no tenía como... Y bueno, ese proyecto obviamente era muy delirante para el momento de mi carrera en el que estaba, quedó ahí, ¿no? Pero sí que tenía muchas ganas de filmar camiones atravesando el desierto, los motores, todo ese imaginario que me gusta mucho, ¿no? Y el polvo, ¿no? Y después, con los años, conozco a Nadia Zimi, que es quien hace el vestuario en todas mis películas. Y con ella empecé a ir a raves. Vivimos en Marruecos, aquel entonces, cerca de, en un palmeral en el sur. Y bueno, eso, las primeras raves son precisamente allí, ¿no? Cerca de donde yo vivía. Increíble. Yo he ido a raves no solamente cuando vivía en España, pero es fascinante pensar un rave en el desierto. Wow. Sí, ellos, la rave, digamos, es una cultura que es fiesta, pero sobre todo viaje, uh-huh, y desenchufarse también, ¿no? O sea, es como ser autosuficientes, ¿no? Y entonces, bueno, ellos en invierno, los inviernos en Europa son duros, uh-huh, y suelen muchos ir a Marruecos para... Bueno, la verdad es que es más barato vivir allí. Después también arreglan mucho los camiones. Hay como 2 o 3 mecánicos que se han especializado allí en arreglar camiones de hippies y de punkis, ¿no? Que, uh-huh, en fin, pues de repente se pintan todo el camión o hacen un lavado de cara. Y además yo creo porque verdaderamente son viajeros. O sea, yo de mi época en Marruecos, los únicos extranjeros que he visto que dieran un paso de conocer la otra cultura, o sea, que no fueran turistas, aparte de algún académico, ¿sabes? Algún filólogo, o sea, gente que verdaderamente hacía una exploración muy profunda de la cultura, son los únicos que les he visto verdaderamente tener una curiosidad genuina por la cultura marroquí o bereber o, en fin. Y, o sea, saber por lo menos 4 o 5 palabras. Pero además sea del lenguaje, que tuvieran un gesto insisto, de curiosidad, de conocer la cultura, de entender la cultura, ¿no? O sea, en el fondo, claro, a ellos les une, digamos, estas periferias, que no son periferias, les une o sea, en ellos hay una sensibilidad muy neotribal, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo lo que implica... vivir en comunidad, ¿no? Y claro, hay un juego de espejos con Marruecos para ellos, ¿no? O sea, la raíz, la tradición es fuerte en ellos. Sí, tiene sentido, y los ves luego en tu personaje como están, como son familia, como son grupo, sí. Sí, y bueno, entonces ese imaginario que yo tenía, pues encuentra un poco ahí aterriza, ¿no? O sea, es como, qué bien, estos tienen unos camiones increíbles. Y incluso siento admiración por ellos en varias cosas, o me siento identificado con ellos. Y es ahí cuando aparece también el techno, ¿no? Que o sea, a mí me gusta desde siempre la música electrónica, y me gusta bailar. Empezaron a juntarse piezas de varios lados, ¿no? Yo en ese momento también estoy trabajando en Mimosas, uh-huh, mientras vivo en ese palmeral. Y ya allí además estoy como en mi práctica también estoy como profundizando un poco más. Me planteo más
las relaciones entre este mundo y el mundo sutil, ¿no? Y la muerte, la vida, la trascendencia, la eternidad, en fin, bueno, cuestiones vinculadas a mi propia práctica. Son muy impregnadas tus películas de esta búsqueda o de esa sí, o sea, una continua. búsqueda que es artística, pero que es un proceso de autoconocimiento también, ¿no? De ir un poco a mis límites y de buscar en la realidad, buscar espejos, ¿no? Y los raveros, la verdad es que sí que encontré, pues, bueno, vasos comunicantes con la tradición. Por ejemplo, esa conciencia de un fin, ¿no? Entonces es una película que te ha acompañado, bueno, evidentemente se entrelaza con la vida y es por eso creo que es tan profundamente espiritual, pero también física. Es una película muy física. Todo tu cine, creo, tiene ese aspecto sensible, de experiencia impresionante y aquí sí se navega en el mundo real y en el infierno, ¿no? El infierno del dolor, de la falta de algo, de alguien. La verdad que yo disfruté, me abandoné completamente a las vibraciones. Y, bueno, literales porque vibraban las bocinas en la sala Lumière. Y bueno, pues yo entiendo que también viene de tu sensibilidad con esa cultura y la sensibilidad musical. No creo que hayan hecho una mezcla de sonido muy convencional, ¿no? Como fuera de todos los rangos permitidos. ¿Con quién trabajas el sonido? Trabajé con un músico que se llama Kang Din Ray. Es francés, pero está en Berlín. En su momento hice un casting de músicos y con él fue con el que lo tuve más claro. La verdad es que hubo mucha complicidad. O sea, primero busqué dentro de la cultura rave, pero era demasiado lo-fi. Yeah. De alguna manera sabía que para el cine era... O sea, ya la propuesta cinematográfica iba a ser bastante heavy metal y que el sonido de alguna manera tenía que estar más estilizado. No lo tenía claro, ¿no? Más hi-fi. Y entonces pues busqué eso entre DJs, no quería compositores, no me gusta mucho la composición, aunque él al final acabó haciendo composición, pero desde la sensibilidad de un músico, de un artista, ¿no? Y eso, buscaba a alguien que dialogara con la cultura rave, es decir, alguien que tuviera rabia, de alguna manera, o que tuviera una suerte de sensación también un poco de cierta inadaptación o de desprecio, digamos, de este mundo, digamos, del mundo, no del mundo en sí, sino del sistema, vamos a decir, ¿no? Claro. Pero que al mismo tiempo dialogara, o sea, pudiese llevar, digamos, ese sonido a algo como mucho más etéreo, más trascendental, más sagrado, ¿no? O sea, cuando pasamos de la melodía al puro tono, ¿no? A la pura nota, ¿no? Y él tenía un disco que se llama Solens Arc, que es un disco de hace unos 15 años, donde precisamente hay dos temas que hemos utilizado en la película. Es un disco muy redondo y que tiene grano, que tiene distorsión, que tiene algo con el que me identifico, ¿no? Algo muy de un gemido del sonido que con el que me identifico también como artista, ¿no? Luego él ha ido haciendo una música un poco más colorful, ¿no? Con más brillo, muy buena también, pero ese disco fue el que me dio confianza. No sé si quieres que te siga hablando del proceso. Luego estuvimos intercambiando, o sea, yo le di el guión y él le pedí como una lista de temas referenciales por secuencia. O sea, ¿tú qué pondrías en estas secuencias en este guión? Y yo a su vez hice lo mismo. Bueno, yo ya tenía un guión que había escrito con todas las referencias musicales, con muchas por secuencia, ¿no? Que siempre introduzco en el guión. O sea, yo cuando escribo con música, o la música es parte de la sensualidad de la imagen, ¿no? Eso es interesante. Poco, sí. Tú ya pones notas, sí. Te lo imaginas. Y entonces pues coincidió que resulta que había muchas coincidencias entre su lista y la tuya. Y la mía. De hecho, algunos de los músicos que él planteaba eran músicos con los que yo me estaba entrevistando para que hicieran la música. A él le dio confianza, dijo, guay, este tío, o sea, es un cineasta que tiene ya su
su rigor, ¿no? Sí. Pero guay, o sea... Además, también en ese ámbito. Está un poco, no está perdido en el tema, o sea, no me va a venir con un rollo house, claro. de club, así. Y luego nada, pues me fui a su casa, a Berlín, él está allí y ahí me empezó a poner mucha música, empezamos a intercambiar músicas. Fueron 3 días la primera vez y fue muy bonito, ¿no? Ahí ya él me ayuda a meterme más en el universo del deep techno, ¿no? O sea, yo al final pues, o sea, no estoy ni al corriente de los cineastas de moda. No, imagínate con los músicos, ¿no? Sí, vivo en el campo, o sea, yo no vivo en ciudad, no, ni voy a... O sea, no estaba tan conectado, ¿no? Y de esa, o sea, hay como varios encuentros y ahí yo ya como que vuelvo a sacar otra lista más, o sea, que como que exploro todos esos caminos que él me abre y ahí saco una nueva lista de influencias, de referencias. Con esa lista él hace la música, o sea, con las ideas que yo le había transmitido, nos volvimos a ver una vez más y ya saca una primera lista de músicas, todo lo que se escucha en la rave y muchas del viaje. Y la verdad es que fue increíble porque con mucha precisión aunó su universo con el de la película y los referentes, ¿no? O sea, como que hizo algo ahí como muy... una ejecución como wow, como... Sí, es algo muy especial. Faltaban temas, o sea, hubo varios temas que se fueron haciendo, algunos después del rodaje, pero ahí eso fue como, jolín, qué bien, tenemos ya el mood sonoro de la peli, vamos a ir a rodar ya sabiendo cómo va a sonar el grano, ¿no? Del celuloide, ¿no? Es un elemento fundamental, obviamente, en esa película. Sí, a mí me dio mucha confianza estar en una etapa tan madura con respecto a la música, ¿no? Es cierto que también supimos comunicarle las imágenes que tenía la peli, o sea, yo le hablaba, por ejemplo, del polvo que levantan los camiones en el desierto, de noche, en crepúsculo, o sea, es un artistazo, David, y él hizo su viaje, ¿no? A través del guión y de los intercambios que hacíamos, ¿no? Sí, claro, me imagino, del territorio que tú conoces también, sí. Y esas montañas, y, impresionante. Sí, es una combinación muy especial de tanto... sí, elemento material y natural y toda esa sofisticación de las máquinas y de la tecnología, en ese caso de la música, ¿no? Se entiende. Y luego sí que... Es tecnología, pero que es como si fuera el sonido o sea, el sonido al final y la electricidad tienen algo mágico, ¿no? Totalmente. ¿No? Cuya fuente original ignoramos, ¿no? No eres consciente, va por unos cables y tal. Y ese proceso un poco de desmaterialización de la melódico, que es es la misma desmaterialización del relato, que es la misma desmaterialización del paisaje, ¿no? Que van un poco en paralelo. O sea, cuando nos introducimos en esos altavoces al final de la película es como si buscáramos esa nota original, cómo suena el universo, ¿no? Originalmente. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Este fue un fragmento de Sirat, de Oliver Lache. Bueno, hay un lema que es mítico, que es hundimos nuestras cabezas en los altavoces para no escuchar cómo se derrumba el mundo. Claro. Y es bonito, o sea, sí que es, o sea, por lo menos hay ya un paso de, o sea, una noción elegante de no quiero participar en esta decadencia. Pero voy a bailar, hay algo noble, ¿no? O sea, no dejar de bailar, aunque se esté destruyendo el mundo, aunque también hay algo de no es una solución, ¿no? Sí, o sea, es una evasión, es una excusa un poco. Puede tener un poco eso, sí. Sí, tiene algo hedonista, vacuo. Sobre todo cuando son jóvenes también, cuando tienes 20 años y estás como una neurosis de caballo, ¿no? Sí, y luego hay después, exacto. Con los años precisamente los personajes de mi peli son son 40, 50 años, 30 o 30 y ya como que ellos ya muchos, o sea, casi todos mis personajes viven en el campo. Casi todos, o han tenido varias etapas, han estado en procesos de drogadicción más fuertes en una primera etapa, pero ahora, han ido cerrando sus heridas, ¿no? Son visibles en sus rostros
y es lo que nos conmueve de ellos, Sí. su verdad, sus mutilaciones espirituales, ¿no? Ujú. Psicológicas, pero bueno, ves que están en su camino, ¿no? No, totalmente. Y los encontraste en el rave, tus Sí, personajes. y sí, con Nadia, que bueno, ella fue la directora de casting, ¿no? Ella hizo un calendario o sea, está muy conectada Sí, al movimiento techno traveler de Francia. Ajá. Y, Y así. y entonces pues fue de rave en rave, haciendo casting. De hecho, hay unos vídeos que son bastante increíbles, que tengo ganas de hacer algo con ellos para enseñar en escuelas de cine. Ah, O sea, para que se vea verdaderamente la locura de ir verdaderamente a buscar agujas en pajares, ¿no? O sea, ves a Nadia en dance floors hablando con la gente, ¿no? Pues, claro, la gente como bastante, algunos puestos, otros no, pero alucinando, ¿no? En plan, y hay unos camiones que llegan a Mauritania, tal, ¿no? sí, bueno. Y sobre todo hablando de mí también, ¿no? Un poco intentando que ese mundo, que es un mundo muy cerrado, que siempre ha sido despreciado en todas las representaciones, pues que nos abriera un poco las puertas, ¿no? Me parece fantástico que los acompañas, los representas, muestras, pero manteniendo el misterio también atrás de ellos. No importa realmente qué sucedió, ¿no? Y eso es una... ¿Lo intuyes? Sí, lo intuyes. Quitar toda esa narrativa no es necesario. Los pone como, bueno, personajes casi ancestrales, ¿sabes? En un primer momento con Santiago Fillol, con quien escribo mis guiones, y que intentábamos hacer personajes secundarios como un poco como más canónicos, con su psicología y demás, y rápidamente nos dimos cuenta que son un colectivo, ¿no? Un poco Sí. Y son más representativos de esa forma, son únicos de todas maneras en sus movimientos, relaciones y me parece también que los dibujan con mucha nobleza porque no necesitamos necesariamente escuchar el resto de las historias. Pero quería decir también que Santiago Fillol está aquí, entonces quizás lo invitamos un poco a esta mesa, que platique con... A veces nos gusta decir que el proceso de escritura es como ser costureros y que, ¿no? Que sabes que los costureros en el cine clásico le terminaban de ajustar el vestido en set, ¿no? Y hay veces que alguno de estos seres tan preciosos y fuertes, pues la palabra le aprieta el cuello, ¿no? Cuando los estás viendo y los estás siguiendo y nos gusta mucho terminar... Casi siempre las mejores frases, hay algunas que aparecen en el proceso, pero casi siempre hay unas cuantas buenas que aparecen ahí, incluso escenas, incluso imágenes, ¿no? Nosotros escribimos más con imágenes, siguiendo imágenes, y lo que decía Oli antes de música, ¿no? Los músicos son siempre tan envidiables porque se comunican tanto más rápido, ¿no? Esto va a empezar con... ¿no? Y dices, ya, lo he entendido, ¿no? Y a veces nosotros también pensamos en eso. O escenas que hacen mucho ruido y se queda... Me fascina, bueno, también el hecho que, bueno, la escritura es claramente un trabajo de ir quitando, ¿no? En su trabajo de ustedes dos, bueno, se ven luego en las películas porque tienen todo, bueno, da espacio a que la historia evidentemente crezca en el momento que la película se proyecta. Bueno, estoy siendo un poco también abstracta, pero cuéntanos, Santi, ya que te invitamos aquí al micrófono, ¿desde hace cuánto se conocen? Han trabajado en 3 películas juntos, ¿verdad? Pues yo a Oli lo conozco en la Pompeu Fabra, que es en la universidad en la que el primer año que yo empecé a dar clases allí, yo estaba haciendo mi doctorado, Oli estaba en las clases de la uni y yo estaba dando una clase de iluminación. Estaba trabajando con algunos estilos de iluminación y estaba hablando un poco arriba de las escenas, ¿no? Y Oli levantó la mano y dijo, ¿puedes apagar el volumen de
de las escenas, porque es más interesante escuchar lo que tienes que decir que... Y se quedó callado todo el mundo, bajé el volumen y desde ahí nos conocemos. Y a partir de ahí nos reencontramos en Tánger, que fue muy, muy bonito porque Oli estaba con todos los rayes de los capitanes dando vueltas y teníamos una referencia, una persona que siempre nos gusta mencionar, que los dos admiramos mucho, que es Joaquín Jordà, y que como maestro de guión no se parece a nada. Hay una pequeña anécdota, me voy a tomar la libertad de contarla, en donde parece que Lisandro Alonso fue a un taller de estos de Casa América, etc. Y todo el mundo estaba preocupado porque Lisandro no pasaba de 20 páginas, ¿no? Y decían, este chico no va a llegar a tener un guión. Y le toca a Joaquín Jordà de tutor, y entonces todo el mundo en la residencia estaba preocupado. Es que ha logrado pasar de las 20 páginas. Y dicen, Jordà, ¿cómo ha ido? Y Jordà dice, mira, hemos quitado todo lo superfluo y ahora el guión está perfecto. Tiene 10 páginas. Esa película es Los Muertos y para mí es un ejemplo de qué es hacer escritura cinematográfica a veces. Joaquín Jordà hablaba, por cerrar, efectivamente, bueno, maestro y bueno, en la persona sobre todo, ¿no? Y a la hora de provocar la vida, ¿no? De hacer puesta en escena desde dentro de la escena y provocar la vida y celebrar la vida, y tenía algo muy bello, ¿no? Transmitía mucho amor, nos invitaba a los alumnos a su casa y yo creo que Capitans tiene en el gesto mucho de Joaquín Jordà, ¿no? Y el resto un poco de mi cine, ¿no? En el que siempre los personajes pues, son amigos, o es gente que me encuentro, gente que forma parte de mi vida o con la que celebro mi vida, ¿no? O sea, desde un primer momento Santi pues, tiene el talento y la sensibilidad para meterse en mis tratamientos, ¿no? Y crear desde ahí. Luego, muy rápidamente nos fuimos dando cuenta que tenemos, no diría mismo imaginarios similares, pero es una manera muy parecida de querer estar en el mundo, ¿no? Y de mirar el mundo y de mirarnos a nosotros, ¿no? Y es curioso porque hemos llegado a un punto ahora mismo en el que yo creo que los dos, cada uno por su lado, con la madurez un poco que hemos ido teniendo, o sea, en algún momento, o sea, es que es duro, son muchos años trabajando, además cuando tú eres el cineasta tienes un poco más de presión, estás más tenso y demás, ¿no? Claro, una cierta responsabilidad. Sí, o sea, es como, no tienes tanto tiempo estás más en el trabajo que en la amistad, ¿no? Y es cierto que hay veces que seguro que nos decimos íntimamente cada uno, ¿no? Bueno, venga, nos damos un break y tal. Lo que pasa es que me parece es tan loco, o sea, la complicidad que tenemos para trabajar, o sea, es tan clave, digamos, la presencia de Santi en mis proyectos a la hora de pues, encontrar soluciones, ¿no? A la hora de hacer apuestas fuertes y sumar problemas y defenderlas, convencerme y tener, o sea, la valentía, no del guionista, sino la valentía del cineasta, la valentía de defender ciertas ideas, ¿no? O sea, esta película Sirat, hay como, o sea, en el proceso de escritura sí que buscábamos cosas que propuso Santi que a mí me daban mucho miedo porque había que sostenerlas. Y fueron, o sea, yo hubiera dado un volantazo. O sea, te sentiste, bueno, como... Apoyo, o sea, sí, apoyo. reforzado y Claro. apoyado. Sí, porque estoy segura que ahora sin entrar en el detalle de esta última película, pero han tenido discusiones, como debe de ser para cada película, éticas profundas, ¿no? Y yo creo que hay mucho... ¿Dónde están los límites? Y creo que, bueno, la parte dialógica es importante, ¿no? Con un colaborador que uno estima, etcétera, para incluso tener más fuerza y el resultado es extraordinario porque es una película que desafía mucho no solo los sentimientos y las experiencias, sino que también la mirada. Nos gusta pensar que la palabra sensible a veces te la explica mejor una cámara de cine que alguna otra psicología, ¿no? En una cámara de cine algo sensible es algo que capta muy poca luz y muchísima luz.
y eso la hace sensible, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que la sensibilidad es solo elegir lo que te gusta o lo que te emociona, y a veces para hacerte sensible tienes que pasar por todo el rango. Y nos gusta pensar que esa es una ética estética muy importante. O sea, es lo más poquito de luz y lo máximo de luz sin que se vele, ¿no? Pero es la claridad. A iluminación, a la claridad o a la forma de poder iluminar, ¿no? A nuestros personajes para que a lo mejor iluminen a otros y convidan esa luz, y a la vez a tocar los momentos en donde casi no llega nada, ¿no? Y es curioso, siempre cuando la gente lee nuestros guiones, siempre a mí me hacen la misma reflexión, ¿no? Los personajes son intercambiables. Es decir, como que no están suficientemente trabajados de manera escenarística, ¿no? Y lo han dicho, o sea, en Mimosas, por ejemplo, lo dijeron de Shakib. O sea, fijaros la paradoja, ¿no? O sea, que Shakib, que es como... Eso es un ser tan único, tan genuino, y que te dice, pero que en un guión puede llegar a pasar desapercibido, ¿no? Lo cual nos previene de la importancia que es el que se le da a un guión, ¿no? Y nos invita a la cautela, ¿no? A la hora de tanto de utilizarlo como de juzgar un proyecto a través del guión, ¿no? Sí, claro, es una guía bastante limitada, a veces limitante, si uno no sabe usar. Porque a veces las formas de pensar que un personaje es más característico es por una serie de despiece psicoanalítico, psicológico de los personajes, cuando los trabajas más materialmente, más a través de la energía. Muchas veces, o sea, yo no creo en lo de en el segundo acto se transforma el personaje. Yo no tenía un segundo acto muy claro en mi vida y tampoco, ¿sabes? Entonces, en cambio, hay muchos personajes que en el cine que nos gusta mucho de los años 70 a veces se intensifican, a veces se desintegran, a veces se radicalizan. O sea, la energía hace muchas más cosas y a lo mejor lo que provoca es que se transforme la película y con ella quizás convidar a la sala. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. Bueno, obviamente a mí Tarkovsky me parece capital porque aúna lo sagrado y el arte, ¿no? Y nuestra peli, pues Stalker, siempre, bueno, la teníamos ahí, esa zona final, ese terreno minado, ¿no? También ese cruce lo tenemos como referencia. Es más, yo creo que el cruce de la piscina de nostalgia es más que una idea, una referencia, es como casi como cuando te dicen un lema, un aforismo, ¿no? Es como, ¿no? Como, venga, vamos a tener fe y vamos a llevarla. La velita no se va a apagar, ¿no? Vamos a protegerla, ¿no? Y somos sobrios, nos gusta obviamente mucho Bresson, pero claro, para esta peli en concreto hablábamos mucho siempre del cine americano de los años 70, ¿no? Y como ese cine que es precisamente un cine, o sea, habría que hacer mucha pedagogía con este cine, porque es un cine que yo no soy capaz de entender. O sea, lo hablábamos, ¿no? O sea, ¿de qué va Apocalipsis Now? ¿De qué va Chulin Blacktop? ¿De qué va Easy Rider? Yo sinceramente no tengo ni idea. O sea, sí, más o menos podrías describir, pero sobre todo este cine fue capaz de, en una época muy similar a esta, muy polarizada, con mucha violencia, con un retorno a la espiritualidad, es cierto, un poco New Age, pero bueno, que estaba ahí, con el uso de los psicodélicos también en la medicina, ¿no? Claro. Y eran capaces, son pelis que de manera muy accidental, creo, es decir, los autores no tenían un control y un dominio de la obra total, sino que había algo de espontaneidad y de... O sea, fueron capaces de... Son películas que recogen el pulso, el tempo de esa época. Sí, totalmente. Que tienen esa energía de ese momento y que las vemos hoy en día y es como... Uf,
van de eso, sí, van de esa energía, ¿no? Está Vietnam por ahí, ¿qué hacemos con toda esta energía? ¿Qué hacemos con toda esta electricidad que nos ha quedado en el cuerpo? ¿Cómo podemos? Y ahí veías que te las convidaban así, ¿no? Claro. O sea, es que al final es una vez más, o sea, es todo lo que nos trasciende, que nos influencia. Es decir, autores, o sea, es que el nivel de energía que había alrededor de ellos era tal que es que les determinaba también sus procesos creativos. Sí. O sea, y con independencia de los propios autores. Es que es la época que arrasó con estos cineastas y es como... Pues, ¿me explico, no? O sea, sí. Y ahora, pues, creo que es un momento bastante similar. Muy cargado. Sí, muy cargado. Y no solamente de la gran historia, pero de todo eso, lo que conlleva evidentemente en la humanidad, en el singolo individuo. Sí, era el motor tras de todos esos personajes conflictuados. Deflagraciones, ¿no? Sí, ahora estamos otra vez en una crisis de las mayores. Pero lo que está bueno en esta última peli es que no trabajamos con referentes como, mira, nos gusta cómo trabaja tal cosa o tal otra, sino como vibración, ¿no? Cada vez más casi ni hablamos de referentes, sentimos más la vibración que tiene algo, como si sintieras un cuerpo, ¿no? Todo entero, y cómo te vibra o qué genera o qué produce en la sala. Y eso es muy interesante porque creo que lo que pasa con algunas pelis, gracias a Dios, es que la gente va a sentir esa energía en la sala, no va a querer ver una historia. Lo que quieren es vivir algo muy fuerte. Y es tan bonito ver cuando en el cine lo que pasa es... Y que no saben ni describir los 2 días en Cannes, claro, una pasada. O sea, vivimos en el sitio de Descartes, claro. Todo el mundo analiza de una manera tan precisa y bonita, y la gente nos viene a hablar de Sirat y no es que no son palabras. Capaces de hablar. No tienen palabras. Como clac, hablan de bofetón, la razón se ha noqueado. Se ha noqueado y ha dado paso a otros niveles de percepción, o la piel, o lo que sea, ¿no? Y eso es potente, ¿no? Tú me lo dijiste esta semana también, Santi. Me dijiste eso, como hablábamos de cómo el cine es capaz de hacernos vivir cosas, sentir cosas que ya no sentimos en nuestra vida real, ¿no? Y eso hay que privilegiar. Totalmente, eso. Totalmente. Yo creo que es un poco lo que yo decía al comienzo. Me doy cuenta del privilegio de poder estar aquí sentada y ver película, y en ese momento siento la vida que me atraviesa mucho más profundamente, ¿sabes? Porque es el hecho, el acto ritual de sentarse ahí y ver la vida y sentirla, que no me permito a veces cuando vivo, y me ayuda como a reconectarme con la vida. Sí, el cine como ceremonia, como ceremonial. Devolver el presente, ¿no? Estar clavado ahí con el puro presente. Sí, luego después hay arquetipos, o sea, obviamente Mad Max siempre estuvo circulando. Yo cuando estaba en medio del proceso creativo surgió Fury Road y sentí que era... O sea, no tuve una reacción de, oh, qué mierda, yo que quería hacer una peli en el desierto y ya ha salido. No, sino, guay, buen signo, estás conectado con este tiempo, ¿no? Y sobre todo que Mad Max, que no es una idea, que es un arquetipo universal, o sea, es este recuerdo en el presente del fin, ¿no? Por eso nos toca, ¿no? Porque está conectada con nuestros miedos y también con nuestros deseos de que el mundo cambie, ¿no? Como hicieron otros cineastas como David Lynch, también a quien respetamos mucho, ¿no? Que conectaban de manera como muy tectónica con esas frecuencias que había en la sociedad, ¿no? Más visibles o invisibles. Hacer un récord energético más que un récord dramático, eso nos gusta mucho pensar. Pero sí, pero de esa forma, de una manera política muy fina y otra vez uso esa palabra, visceral, pero potente, muy precisamente dibujada, como el perfil de una montaña. Me pareció Sirat una película que sí habla realmente de esa geografía, pero de ese momento, pero también de muchas otras situaciones, especialmente en la manera en la que han decidido cerrarla, donde se habla de una situación de un territorio, y bueno, no vamos a dar detalles, pero muy del mundo de hoy, de una manera precisa, clara y también simbólica por eso. Bueno, yo qué digo, qué bonita conversación. Gracias, amigos. Gracias a ti, Eva.
Y bueno, a disfrutar de los últimos momentos de Cannes y cerramos y gracias. Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha nuestra 8ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Tatiana Mazú González, Juanjo Pereira, Diana Bustamante Escobar, Ana Vaz, Julio Chávez Montes, Paz Fábrega, María Fernanda Ampuero, Jessica Sara Rinland, Laura Casabé, Rachel Daisy Ellis, Julio Hernández Cordón y Rui Posas. Esto fue un episodio especial de Encuentros, The Movie Podcast, en Cannes 2025, con la participación de Oliver Lache, entrevistado por Eva Sangiorgi. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, Jon Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, Jon Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón, Itzel González, Abril Cortés y Fabiola Quintero. Gracias a Josefina Pérez Portillo y a Cedric Hazard. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.